Saludos amigos. Recientemente en uno de nuestros canales de YouTube publicamos un video en donde hicimos nuestras sugerencias acerca de cómo podemos nosotros localizar la conexión de los cables del ventilador para pues ubicar dónde va a ir el capacitor, cuáles de ellos son las velocidades y pues cómo conectarle el selector de velocidad y finalmente cómo conectarle su cable de alimentación para que todo esto trabaje y luego poder montarlo en la estructura que le corresponde al ventilador que tengamos a mano. A raíz de ese video, que como pudieron ver es muy sencillo, el procedimiento es muy sencillo, para los que no lo han visto les dejo el enlace en la descripción. Es muy sencillo identificar la conexión y todo y armar el ventilador y ponerlo a funcionar, ¿verdad? Pero a raíz de eso, pues nos sugirieron algunos amigos que por qué no completábamos el video con un diagrama. Yo les explicaba en ese video, pues que algunos amigos consideran que el diagrama tiende a confundirlos, que bueno, que no lo entienden. Bueno, les comprendo, la verdad, a mí me sucedía al inicio también. Luego le fui entendiendo y pues fui aprendiendo a valorar esas herramientas que es el diagrama, que nos sirve como una guía, como un dibujo que nos va diciendo aquí vas a conectar esto, aquí lo otro y bueno, conecta para que funcione, ¿verdad? Habíamos omitido el diagrama por esa razón, para que pues los compañeros que consideraban que no les era muy útil o que se confundían, pues no tuvieran ese problema. Pero ahora pues los amigos que sí consideran necesario el diagrama nos sugieren que pues le hagamos el procedimiento, pero con un diagramita donde nos guíe para hacer finalmente la conexión que aplica para cualquier ventilador de 3 velocidades de esos que utilizamos en nuestras casas. Puede ser un ventilador de pedestal, puede ser de piso, puede ser de pared, puede ser de mesa. Si es de 3 velocidades, de lo que usamos en la casa, el procedimiento que hemos venido sugiriendo y que vamos a hacer ahora otra vez un poco más claro con diagrama, pues es el mismo procedimiento para todos ellos. Entonces, para comenzar, si el ventilador es de 6 cables, tenemos que localizar primeramente 2 de ellos que nos den 0 resistencia. Obviamente, para eso necesitamos un multímetro. Entonces, con nuestro multímetro configurado en la opción de resistencia, vamos a ir midiendo cada cable con respecto a los demás cables. Ponemos una punta de prueba en un cable y vamos a probar hasta encontrar un par de cables en donde nos dé 0 resistencia. Vamos a ver, con estos dos de color negro nos está dando 315 ohmios, no nos da 0. Con respecto a este blanco, 147 ohmios. Con respecto al rojo, 130 ohmios. Con respecto al azul, 165 ohmios. Y con respecto a este otro cable negro, nos está dando, ve ahí está, 0 ohmios, ven. Ok, este cable negro con este otro nos están dando 0 ohmios. En ocasiones tenemos que seguir probando el siguiente cable contra todos los demás, el siguiente cable contra todos los demás, hasta encontrar el par de cables que nos dé 0 resistencia. En este caso son estos dos. Lo que hacemos es apartarlos. Nos dan 0 resistencia porque internamente están conectados. Y entonces, a resumidas cuentas, viene siendo como si fuera un solo cable que está conectado ahí adentro y salen dos puntas. Ok, entonces por eso nos da 0 resistencia. Los valores de resistencia de un ventilador a otro pueden variar, no tienen que ser iguales a estos. Y además los colores también pueden variar de un ventilador a otro. Incluso hay ventiladores que tienen todos los cables del mismo color. Pero el procedimiento que vamos a hacer acá aplica, no importa los colores, no importan los valores de resistencia. El procedimiento va a ser el mismo y el ventilador es de 3 velocidades de uso casero. Entonces damos por un hecho que estos dos cables que tienen 0 resistencia son un solo cable. Ok, los consideramos como si fueran un solo cable. Cualquier medición que hagamos con ellos es el mismo cable. Ok, entonces para el siguiente paso vamos a partir de estos dos cables que nos dieron 0 resistencia. Como dijimos, es un mismo cable, podemos medir en este o en este, no importa. A partir de uno de ellos vamos a buscar otro cable en donde nos dé el máximo valor de resistencia de todos los valores que obtengamos. Vamos a ver entonces, con respecto a el cable rojo, nos está dando 130 ohmios. Con respecto al azul, 164 ohmios. Y con respecto al blanco, nos está dando 147 ohmios. Nos queda este cable negro. Y con respecto a este cable negro, nos está dando 314 ohmios. Obviamente, entre estos dos cables está el máximo valor de resistencia. Entonces, acá donde hemos obtenido el máximo valor de resistencia con estos cables, entonces aquí en este máximo valor de resistencia es donde va a ir nuestro capacitor. Y para conectar el capacitor, pues únicamente lo ponemos, puede ser así o puede ser así, no importa. Es un capacitor no polarizado, entonces los cables pueden ir, no tiene un lado, por decirlo así. Entonces vamos a tomar este cable más corto, se lo vamos a poner al capacitor. Y recuerden que este cable que estoy poniendo ahora es el que nos dio 0 con este otro, es decir, que este es el mismo cable. Podría ser que conectemos este al capacitor o este otro, porque es el mismo cable. ¿Ok? En los ventiladores de 5 cables, este cable no existe. Este que da 0 resistencia con uno de los del capacitor no existe. ¿Ok? Pero en el de 6 cables sí. Ahora vamos a ver para qué sirve. Ok, entonces aquí tenemos ya los dos cables del capacitor y este que nos dio 0 con uno del capacitor. Entonces los 3 que sobran obviamente son las velocidades. Por los colores lo podríamos deducir, pero les decía que hay ventiladores que tienen todos los cables de un solo color, otros que tienen
colores diferentes a este, entonces si quieren lo pueden intentar así, pero lo ideal es hacer la comprobación para estar seguro de cuáles son las velocidades. Ok, entonces entre estos tres cables están las tres velocidades. Vamos a ver cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Entonces para eso seguimos con el multímetro, porque son valores de resistencia los que vamos a buscar y por lo tanto es necesario el multímetro. Tomamos como referencia siempre uno de los dos cables que nos dio cero resistencia. Ok, vamos a tomar este porque el otro ya se lo pusimos al capacitor. Entonces vamos a medir este cable con respecto a los otros tres. Vamos entonces, el azul nos está dando 164 ohmios, el rojo nos está dando 130 ohmios y con respecto al blanco nos está dando 147. Obviamente el azul es el de resistencia más alta. Entonces acá donde nos dio la resistencia más alta, de estos tres nada más, sería la primera velocidad. ¿Ok? El valor de resistencia más alto de estos tres es la primera velocidad. El más bajo, que fue el rojo, 130, es la tercera velocidad, menos resistencia, más velocidad. Y el blanco, obviamente, es el valor intermedio entre ellos tres. Sería así: primera velocidad azul, segunda velocidad blanco y tercera velocidad del rojo. Si la resistencia es más alta aquí, va a circular menos corriente, por lo tanto, menos velocidad. Y acá, como es menos resistencia, va a pasar un poquito más de corriente en el circuito y va a haber más velocidad. Y acá, pues, la velocidad intermedia. Listo. Tenemos ya entonces el capacitor, primera, segunda y tercera velocidad. Vamos a conectárselo al selector de velocidades. Esto es muy fácil porque en este tipo de selectores específicamente, como pueden ver, viene marcado acá, tiene una letra L, sería la línea del cable de alimentación, luego 1, 2 y 3. O sea, primera, segunda y tercera velocidad. Primera, el azul, segunda, el blanco y tercera, el rojo. Lo conectamos ahí con soldadura de estaño. Ok, aquí tenemos entonces ya conectada la primera, segunda y tercera velocidad. Hasta acá tenemos entonces ya identificada la conexión del capacitor. Ven que es muy sencillo. Hemos localizado también un cable más que nos daba cero resistencia con uno de los del capacitor. Hemos localizado las tres velocidades y hemos instalado el selector de velocidades. Ok, falta entonces conectar el cable de alimentación para poner a prueba el motor. Esto que estamos haciendo es asumiendo que el motor esté en buenas condiciones. Lo único que no sabemos cómo conectarlo, entonces acá tenemos este paso a paso para eso. Pero tengamos en cuenta que si el motor tuviera algún problema en las bobinas, por ejemplo, en una de las mediciones de las bobinas nos da una o dos que no nos dan ninguna lectura, quiere decir que hay circuito abierto, fusible dañado, por ejemplo, bobinas rotas, y por lo tanto ya ese motor pues ya sería otro tema. Ya no es solo la conexión, sino arreglar el motor. Sería una opción cambiar el motor, y la otra es llevar el motor a un taller de bobinado de motores. Acá lo que estamos haciendo únicamente es sugiriéndoles cómo podríamos nosotros armar toda la conexión para poner a funcionar el ventilador. Ok, entonces aquí donde dice L va a ir uno de los terminales o uno de los conductores del cable de alimentación. Ven que el cable de alimentación tiene dos conductores, uno de ellos va a ir acá donde dice L, lo soldamos ahí, aquí lo tenemos. Y normalmente este cable que va al terminal L del selector de velocidad y que luego se dirige a las velocidades, este normalmente es la fase. Y el neutro del cable de alimentación, que sería este otro, va a ir conectado acá, a este cable que nos está sobrando acá. ¿Se acuerdan que este cable nos dio cero resistencia con uno de los del capacitor? Si el motor no tuviera este sexto cable, solamente tendría 5, estos 5 que tenemos aquí. Entonces, identificamos la conexión del capacitor, igual el mismo procedimiento, las velocidades, pero este cable neutro del cable de alimentación lo conectaríamos directamente a uno de los del capacitor. Quedaría así, más o menos, si fuera el motor de 5 cables. ¿Ven? Sería el equivalente a conectarlo acá, porque se acuerdan ustedes que es el mismo cable. Este cable con este otro es el mismo, entonces conectarlo aquí o conectarlo acá es lo mismo. Lo único que acá pues el fabricante le puso un cablecito más y nosotros lo aprovechamos para poner ahí el neutro de nuestro cable de alimentación. Con respecto a esto de que aquí va el neutro, si va la fase, si ponemos el neutro o la fase acá, el motor va a funcionar igual porque es un motor de corriente alterna, ¿verdad? Sin embargo, tomen en cuenta ustedes que la fase siempre debe llegar a un interruptor primero antes de llegar al motor. ¿Por qué? Cuando yo apago el motor, la fase se queda aquí, no llega al motor. Aquí lo que va es el neutro y el neutro no tiene potencial, no tiene voltaje, entonces no hay problema de que toquemos el motor porque lo hemos apagado desde acá. Hemos cortado la fase acá. Si nosotros conectáramos la fase a este lado, les digo, el motor va a funcionar igual, pero una vez que lo apaguemos, la fase pasaría en ese caso hasta acá, a través de este cable, quedaría en el motor. Cuando toquemos el motor, si hubiera un problema, pues podríamos ponernos a una descarga. En cambio aquí lo desconectamos y el motor queda prácticamente desenergizado, ¿ok? Le ponemos adelante a esto igual que le pusimos al del capacitor. Ya le hemos conectado todo.
aquí lo que nos faltaba era el cable de alimentación y ya lo tenemos listo. Okay. Antes de hacer una prueba vamos a sugerir el diagrama, que fue uno de los detalles que nos solicitaron. Esta sería la representación del diagrama. Tenemos acá el cuerpo del motor, sentado por este círculo. Del motor salen 6 cables, ¿ven? Hay un selector de velocidades y un cable de corriente, que es este que tenemos aquí. Entonces lo que hicimos inicialmente fue localizar, de entre todos los cables, localizar los que nos daban cero resistencia. ¿Ven? Nos dio entre dos cables, por cierto, de color negro. Entre dos cables de color negro nos dio cero resistencia. Fueron estos dos. Estos cables en otro ventilador puede ser de otro color. Lo que importa es que entre dos cables nos dé cero resistencia. Seguidamente, con respecto a uno de estos cables donde nos dio cero resistencia, buscamos el valor más alto de todo lo que podemos obtener entre los cables del motor. Entonces nos volvió a dar para este caso en otro cable de color negro, porque este ventilador tiene 3 cables negros, que como les dije pueden variar, en otro ventilador pueden ser diferentes. Entonces entre esos cables de máximo valor o de resistencia máxima, entre estos dos cables es donde nosotros vamos a conectar nuestro capacitor. Entre los dos cables, puede ser con respecto a este es el mismo. Entonces con respecto a uno de estos cables que dio cero, buscamos el mayor valor o resistencia máxima y ahí va el capacitor. El paso siguiente fue, con respecto a uno de estos mismos cables que nos dio cero resistencia, buscamos los 3 cables que nos quedaban libres. Buscamos primeramente el de mayor resistencia y fue un cable de color azul. Seguidamente, de estos mismos 3 cables, buscamos el valor de resistencia con respecto a este de resistencia cero. Buscamos otro que nos dio un valor de resistencia intermedia. Resistencia intermedia, que puede ser cualquier valor, por eso no le voy poniendo los valores acá. Eso puede variar. Y finalmente buscamos el de la resistencia menor. Entonces, la de mayor resistencia es la primera y por lo tanto va conectada a el terminal 1 del selector. La de valor intermedio es la segunda y la de menor valor es la tercera. Ok, eso fue lo que hicimos al conectar el selector. Y finalmente el cable de alimentación, conectamos lo que sería la fase de ese cable, tenemos que detectarla y conectarla al terminal L, y el terminal que nos quedó libre del cable de alimentación va a este cable de color negro. Esa es básicamente la conexión. Bien, acá le he puesto estas aspas con el propósito de que podamos detectar el cambio de velocidades. Simplemente tenga cuidado de no tocar las aspas o de no rozar las aspas con las manos mientras el motor está girando. Primera velocidad. Segunda velocidad. Y tercera. Apagado. Ok, aquí tenemos entonces nuestro ventilador finalmente ya conectado y funcionando. De aquí en adelante, cuando ya usted tiene lo más complicado, que es la conexión eléctrica, de aquí en adelante lo que queda es montar todo esto en el pedestal, en la base, en el soporte que tenga ya el ventilador específicamente. Entonces, siendo ya esta la conexión y este el diagrama por el cual nos podemos guiar y el procedimiento que traté de reflejarles acá gráficamente, pues ya con eso podemos hacer funcionar nuestro ventilador. Entonces, amigos, espero haber satisfecho esa inquietud que tenían con respecto a la conexión práctica y el diagrama. Aquí hemos tratado de hacerlo de la manera más rápida y sencilla, tratando de dejarle más clara la idea. Gracias por su visita, por su like, por su comentario, por compartir nuestros videos. Que Dios les bendiga a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.